Floricanto.digital presenta Oración antes de leer la Biblia. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe, penetre en nuestro corazón, nos empape de tus sentimientos y propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones. Que tu palabra, Señor, se encarne en todas nuestras actividades, impregne en nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en esta cápsula desde la Floricanto, como pastoral profética del estado de Querétaro, en nuestras dimensiones de catequesis y de Biblia, porque está la hermana Claudia volviendo a acompañar. Gracias, hermana Claudia, por hacer otro espacio para estar con nosotros aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Pues vamos a hacer esta lección con mucho cariño. Es del cuarto domingo de tiempo ordinario. Seguimos en este Evangelio según San Lucas, en su capítulo 4, versículos del 21 al 30. Esta será nuestro pasaje para orar, en donde escuchaba yo por ahí y lo apunté, siempre interpretado por mí porque lo leí en la Dei Verbum 25, pero le pongo y le quito. Con una interpretación personal. Sí. Pero ahí pueden encontrarlo un poquito más formal. Escuchaba que decía: a Él oímos cuando leemos, a Él hablamos cuando oramos, y le ponía yo: a Él servimos cuando cambiamos. Con esa invitación vamos a iniciar este momento de oración. Queremos leer al Señor y oírlo en esta palabra. Queremos hablarle a través de nuestra oración, pero también queremos salir transformados. Para esto, pues no necesitamos más que nuestra disposición y esa presencia del Espíritu, de su Espíritu, ¿verdad? Exactamente. Así que iniciemos este momento de oración invocando al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, con tu presencia, lléname, con tu poder, lléname, con tu bondad, lléname, con tu presencia, lléname, con tu poder, lléname, con tu bondad, Espíritu de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían:
¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa primera lectura, Madre Clau nos hace favor de leerla desde la Biblia de Jerusalén. Vamos a escuchar esta versión de la Biblia de América con un lenguaje un poquito más sencillo, pero con el mismo mensaje profundo. Perfecto. Dice, entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje fuerte. Yo diría que bastante fuerte. Sí. Sí, es impresionante cómo desde un punto muy indistinto Jesús es juzgado, ¿verdad? Por no ser, bueno, yo quiero pensar que lo ven desde el punto en el que marcan como si fuese algo selectivo. Pero a su vez, Él también da a conocer que quien escucha la palabra no es precisamente a veces con quien se dirige, ¿verdad? Gozábamos de
de ese hoy se ha cumplido mi palabra, y hoy que continuamos con esta exquisitez de lectura, nos hace observar que daban testimonio a favor de él, que estaban llenos de admiración. Sin embargo, cuando empieza a hablarles duramente y les hace ver que no solo es seguirlos, sino estar abiertos a la voluntad del Padre como Él lo está, estar llenos de fe como Él lo está, tener unos ojos llenos de amor como Él lo está, es necesario para recibir esa bendición, ¿no? Como les dice, pues muchos hubo, pero no todos recibieron la gracia. Exactamente. Wow. Entonces ya pone así como que el puntito, ¿no? Clarito. Hubo muchos, a muchos se les anunció, con muchos me dirigí, pero no todos estaban dispuestos. Exacto. Y además les habla fuerte y directo porque utiliza personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Ajá. Elías, Eliseo, eran pues personajes fuertes para esa comunidad a la que le habla. Y verdaderamente admirados. Y admirados. Pero es impresionante, bueno, a mi punto de vista, cómo él hace un énfasis especial y les dice, ¿verdad? Seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? También es como una manera de decir o de esclarecer la visión. ¿A quién ves? ¿A quién sigues? ¿A quién observas? ¿No? Eso. Uy, y cómo además en esa frase de realiza también aquí, ¿cómo dice en tu Biblia, hermana Clau? Dice, después de médico, cúrate a ti mismo. Hazlo también aquí en tu patria. Fíjate, cómo la gente, a pesar de que lo ha reconocido, le exige pruebas, ¿no? Y le exige pruebas desde la escucha, porque marca, bueno, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Todo lo que hemos oído, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí se viene marcando la importancia de una visión más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que los fieles se estaban fijando meramente en la persona, no en la divinidad de la persona, ni en la profundidad de sus palabras. Entonces, hicieron de lado el contexto principal del mensaje, tomando un énfasis solo en la persona, que no es él el hijo de José. Él no es de tal lugar, no es tal persona, no tiene tales acciones. Entonces, como que al estar observando tan detenidamente esos detalles, permite una cerrazón de mente que no permite esta profundización especial de su palabra, ¿verdad? Es bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte en su contenido. Sí. Y bueno, también da a conocer, ¿verdad? Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, habiendo tantas, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Pero si también observamos un poquito las cualidades de esta mujer, bueno, vemos también que es una mujer dedicada, que se da, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto importante. Podemos saber muchas mujeres, pero si no es una mujer que se da la oportunidad de recibir a Dios, de escuchar, de profundizar y también de querer resonar en su propia historia, pues yo creo que podríamos ser de aquel grupo de las muchas mujeres que estuvieron ahí, pero que no fueron las afortunadas, ¿verdad? Así es. Y no deja exentos también a
a los varones, ¿no? Con este leproso. Y vaya leproso, ¿verdad? Un leproso que hace un poquito de énfasis en esa testarudez. Y con todo eso, Dios le mira con un amor impresionante, que también cabe destacar un poquito, ¿verdad? En algunos textos nos viene marcando la participación de su servidor, en este caso de Naamán, ¿verdad? Bueno, habiendo tantos ríos y te pone algo sencillo, ¿no lo vas a hacer? Exacto. ¿Verdad? Yo creo que ese puntito o esa parte principal de este personaje es fundamental. Porque entonces Naamán, con esa rigidez de varón, se permitió, se concedió hacer aquello que pues era simple. Pero después de eso, qué gozo, ¿verdad? Qué grandeza al saber que él también manifiesta un gozo espiritual. Así es, sí. Así es. Hoy decía el padre Rogelio en la mañana una frase que me permití apuntar por aquí, que me causó mucha alegría porque decía, ¿cómo decía? Algo así, hablaba como, si haciendo énfasis en esa disposición, ¿no? Que uno tiene que poner para que Dios actúe, ¿no? Para que la gracia de Dios, que está para todos, porque aquí habla fuertemente, yo creo que de forma muy personal lo que le incomoda a la gente es extranjeros, ¿no? Ya no va la gracia nada más para los propios, sino para todos. Y entonces es ahí donde empiezan y se dan el gusto de tratar de justificar, ¿no? Que esa gracia no les haya alcanzado. Exactamente, ¿no? pero se vislumbra una parte de egoísmo, ¿no? Entonces, obviamente que ese egoísmo lo disfrazan con una palabra a decir aquellos, como ¿por qué, no? ¿Por qué? Claro. Y hasta ponerlo en peligro, ¿no? Como lo fueron, aquí en mi versión dice, lo fueron empujando fuera de la ciudad y hasta un lugar escarpado. Pareciera como que querían despeñarlo, dice aquí. Exactamente, la mía está un poquito más crudo porque dice, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Fíjate. ¿Y qué hace Jesús cuando se topa con esta gente que no quiere oír y que crea momentos incómodos, como nos pasa a algunos evangelizadores a veces, ¿no? Algunos servidores de palabra, que dice que tú notas que la gente no está en la mejor disposición de escucharte y inclusive decirlo, nos ponemos en peligro, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué nos dice Jesús que debemos hacer? Pues él solo marca una especie de serenidad, ¿no? Eso. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Aunque con toda esta serenidad que marca, pues también marca aquella autoridad, ¿verdad? Porque estando al momento vislumbro el pasaje bíblico y me imagino de estas personas, ¿verdad? Con ese me imagino un odio de quererlo despeñar, pero él con tanta serenidad sale como quien tiene autoridad, únicamente agarra camino, sereno, ¿verdad? Así es. No menciona que hizo aquí un desorden y se puso a discutir, para nada. Eso. Como un hombre de paz. Un hombre de paz. Continuó su camino. Exactamente. Pues vamos a esa revisión en la oración, ¿no? Qué importante es dejarnos tocar por Él, pero también tener una disposición de oírlo y de aprender de aquello que ha sucedido, ¿no? ¿Qué me pasa a mí de forma personal a veces? Que dices, Señor, ¿por qué yo que estoy tan cerquita no me apapachas tanto como aquel que no está tan cerquita, ¿no? Como aquella viuda, ¿no? Exactamente.
O algunas pareciera que dijera. En las que incluso se llega a decir, bueno, ¿acaso tendré que portarme mal para que me vaya bien? Fíjate. ¿Verdad? Sí. Y hacemos eco de esta palabra, ¿no? En vez de revisar nosotros qué es lo que Dios está poniendo para que actúe, ¿no? Con esa sencillez de escogernos entre ese leproso, de bendecirnos entre esas viudas, ¿no? Entre ese personaje tan necesitado de Él, como somos todos. Todos necesitamos a ese Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser mi disposición para recibir esta gracia? Y no seguirlo por eso. Seguirlo porque me ama y porque lo amo, ¿no? Exactamente. Y que a lo mejor en algunas ocasiones, ¿verdad?, nos tocará estar entre esos leprosos, entre esa viuda, y algunas otras entre esa multitud que le mira con coraje, con odio. Pero también, bueno, yo creo que su palabra nos invita especialmente a que recordar que estemos en el lugar que estemos, seamos agradecidos, ¿verdad? Y además que respetuoso, ¿no? Que pudiendo haberlos, como decía en algún pasaje de la Escritura, pues que caiga fuego sobre ellos, ¿no? No, Él espera y dice, no están preparados, ¿no? Pareciera que nos dijera, hoy que estás molesto, hoy que estás enojado, hoy que te sientes abandonado por mí, paso en medio de ti porque estoy contigo, pero sigo mi camino para volverte a encontrar. Exacto. ¿No? Para volverte a encontrar. Se vale no estar preparado, pero no te olvides que Jesús pasa en medio, no por un lado, en medio de tu vida, ¿no? En medio, esperaré. con esa serenidad. Eso. Y aparte, recordándote que está contigo, aunque por tu cerrazón de mente, el odio, el rencor, el enojo, no estés dispuesto a verle y a escucharle. ¿Verdad? Lo dice ahorita, me viene a la mente, ¿verdad? Algunas ocasiones en las que los esposos se disgustan, lo primero que hacen es poner una línea amplia entre uno y el otro, ¿verdad? Y Jesús no hace eso. O sea, pasa delante de ti y te muestra que aunque con todos esos sentimientos y esa revoltura, está contigo. Así es. Y desde la paz te acompaña. Sí, pues sintámonos muy gozosos de que Jesús no nos abandona, de que Jesús está ahí con toda autoridad, como decías, creo. Se queda con nosotros, pasa por ahí, sigue su camino para que volvamos a encontrarlo. Así lo es. Toca cada fibra de nuestro corazón para recordarnos que está presente con nosotros, que nos ama con especial cariño y que aún la situación que estemos viviendo, los sentimientos que tengamos guardados, pues nos recuerda que nos sigue amando con la misma intensidad con la que Él es amado por el Padre. Así es. Pues vamos a ese compromiso que nos lleva a saber qué es lo que tengo yo que enriquecer o cambiar en mi vida para que esta palabra que hoy hemos revisado y que hemos orado a la luz del Espíritu Santo nos mueva. Yo en forma personal voy a comprometerme a que ese Jesús no se aleje de mí, que no sea yo la que lo saque de la ciudad, es decir, de mi vida, cuando las cosas no marchen como yo quiero. Porque si bien asiduamente estamos en oración, también hay momentos de desierto o de distracción, los llamaría yo, en donde esa paz que hemos conquistado en un momento se pierde y tenemos que rescatarla tomados de la mano de Él, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, yo me comprometo a tratar de ser cada vez menos ese hombre que lo lance al escarpado, esa mujer que lo lance al escarpado, para acogerlo y aprender a saborear su palabra, aunque me incomode, porque me invita a ser mejor y a desprenderme de aquella sin razón. Exactamente. De aquella sin razón. ¿Y a ti a qué te invita? ¿Qué compromiso haces hoy? A mí me Hermana. invita, bueno, la fuerza de este texto es impresionante y me invita profundamente a poder escuchar en la tranquilidad. A veces, de manera personal, soy un poco dada a la escucha, pero también al enfado. Entonces yo creo que la palabra marca profundamente esta parte donde me invita de manera personal a no recurrir al enfado, al disgusto, al enojo, ¿verdad? Primeramente, pues porque no es un sentimiento sano. Daña nuestro corazón, nuestra persona y también aquella profundidad de la estancia de Dios como templo, ¿no? Y también pues a recordar que en la paciencia y en la paz también se sabe amar al hermano. Eso. Yo creo que ese es lo fuerte a lo que esta vez la palabra me invita. Es difícil de poderlo trabajar, pero tal vez nada difícil que Dios no pueda ayudar. Y pues la humanidad también siempre está presente, ¿verdad? Con todo y esa humanidad, pues que Dios nos abrace con su brazo poderoso, lleno de amor, y nos acompañe en estas luchas de todos los días. Así, que así sea. Pues, ¿qué les parece si en el gozo de tener aquí a nuestra hermana Claudia, aprovechamos también esta cápsula para cerrarla con un canto que nos invite a seguir este camino y en esta profundidad de palabra para prepararnos a saborearla durante esta semana? Bueno, Adelante. entonces los invitamos a dar gracias. Sí. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios con un bonito canto. Ojalá y lo podamos cantar juntas. Claro que sí. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y a todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y a todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Pues hermanos, buenas noches. Cerramos esta cápsula con este hermoso canto. Le damos gracias a hermana Claudia y estás cordialmente invitada a volvernos a acompañar en alguna oportunidad. La hemos sacado de su trabajo. Ella nos está apoyando en la dimensión catequesis y tienen muchísimo siempre y sin embargo pudo hacer este espacio. Se los agradecemos mucho y hasta la próxima. Buenas noches. Bendecida noche.